Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que guarda mi alma, por siempre me defenderá. Bendiciones, hermanos. Como sabemos, ya el día de mañana empezamos los ayunos en el ministerio. Esta semana de adoración ha sido una semana llena de bendición, en la cual hemos recibido. Pero creo que esta semana de ayunos es necesario que todos entendamos por qué vamos a ayunar. Especialmente el primer día, que considero uno de los días más importantes. Recordemos que los ayunos se están llevando conforme a un propósito. Un día, un propósito. Y el día de mañana, el día lunes, tenemos lo que es el primer propósito, que es que la oración sea contestada y no impedida. Porque sí, hermanos, la oración sí puede ser impedida. Primero quiero leer 1 Corintios 1:10, que dice: hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo y que no hayan divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Pablo le ruega a la iglesia de Corintios que todos sean de un mismo sentir, que cuando hagan algo, todos lo estén haciendo con el mismo propósito, todos estén pensando en lo mismo, estén teniendo un mismo objetivo. Y es por eso que el día de hoy me parece importante traer al conocimiento por qué se va a realizar el día de mañana el ayuno con este propósito principal. Ok, antes que nada, mis amados hermanos, quiero que ustedes sepan que nuestra oración, hay dos impedimentos: el pecado y el enemigo. Principalmente cuando yo estoy en pecado, mi oración no es escuchada. No es que mi respuesta sea impedida, sino que mi oración de plano no es escuchada. Sin embargo, cuando yo oro y sé que estoy bien con Cristo y yo no recibo una respuesta, es muy probable porque mi oración, mi respuesta esté siendo contenida por el enemigo. Tenemos lo que es el Salmo 66:18. El Salmo 66:18 dice: si mis intenciones fueran malas, Dios no me habría escuchado. Aquí David relata que cuando nosotros tenemos pecado, una mala intención dentro de nuestro corazón al hacer algo, Dios no nos escucha. Recordemos que el ayuno es una manera de alabar al Señor. Y un versículo antes dice: con mis labios y mi lengua lo llamé y le canté alabanzas. Si mis intenciones fueran malas, Dios no me habría escuchado. Y el 19 dice: pero Él me escuchó y contestó mis oraciones. Porque cuando nuestra intención es buena, cuando lo hacemos de un buen corazón, cuando lo hacemos desde un corazón arrepentido, desde un corazón humillado, nuestra oración va a ser escuchada por Dios. Recordemos los requisitos que se nos habla en Crónicas: si mi pueblo se humillare, se volviere de sus malos caminos, se convirtieren de sus malos caminos y realmente me buscaren, entonces yo oiré su clamor. Porque tiene que haber un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón realmente rendido y sincero ante Dios. Entonces, por lo primero que tendríamos que orar, los que realicen el ayuno, el primer propósito, y los que no puedan y que apoyen en oración, tenemos que orar porque Dios traiga arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que trae el convencimiento de pecado y el que nos hace arrepentirnos. Y hay que orar porque Dios traiga arrepentimiento. Y hay una porción de la palabra muy interesante, se encuentra en Salmos 19:12. Y dice: nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Todo pecado es un impedimento para que tu oración sea oída delante de Dios. Absolutamente todo pecado. Y algo importante que David hacía: le pedía perdón a Dios aún por los pecados que para él eran ocultos. Porque muchas veces cometemos errores, fallas, intenciones malas y no nos recordamos. Y eso puede ser un impedimento para que mi oración sea escuchada. Volvamos a Crónicas. Es más, hasta la voy a buscar para que lo podamos leer y veamos realmente que no es algo que alguien se lo esté inventando, sino que realmente es la palabra que Dios da.
donde dice en 2 Crónicas 7:14, si ustedes me desobedecen, enviaré lluvia y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, o les enviaré una enfermedad. Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca y al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración. Un requisito para que Dios escuche en el cielo la oración es que nos humillemos, que le busquemos, que oremos y que abandonemos nuestra mala conducta, que abandonemos el pecado, porque mi pecado puede ser un impedimento para que mi oración sea escuchada delante de Dios. Y bueno, un ejemplo de una oración sencilla que nosotros podríamos realizar el día de mañana para empezar el día bien, a pesar que hagamos el ayuno, no lo estemos haciendo, sería en el Salmos 139, 23 y 24, donde David le decía: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Recordemos que el cambio no está en nosotros, el cambio está en el Espíritu Santo. El cambio no está en mis fuerzas, el cambio está en las fuerzas del Espíritu Santo. Lo que yo debo hacer es pedirle, es buscarle, es amarle, es llenarme del Espíritu. Y el Espíritu es el que va a hacer la transformación, el trabajo y el cambio. Pero podríamos hacer esta oración en el ayuno. Primero empezando por nosotros. Señor, examina mi corazón, pon a prueba mis pensamientos y dime si mi conducta no te está agradando y enséñame a vivir como tú quieres que yo viva. Ese es el primer propósito que tenemos que tener en claro el día de mañana. Pedir perdón por mi error, pedir perdón por mi pecado y pedirle al Señor que quite todo el pecado para que mi oración pueda ser escuchada delante de su trono. Recordemos, si hay pecado en nuestras vidas, si hay mala conducta, si hay orgullo en mi oración no puede ser escuchada. Y desde ese momento hay un impedimento. El pecado impide que mi oración sea escuchada. Pero hay un segundo impedimento. Cuando alguien ora y la oración llega al cielo y Dios manda la respuesta, muchas veces esa respuesta está siendo impedida y Dios ya manda la respuesta, pero alguien tiene retenida esa respuesta, le está reteniendo para que nosotros no la podamos recibir. Eso lo podemos ver muy claro en lo que es Daniel 9, 21 al 23. Donde Gabriel decía: llegó volando el ángel Gabriel, que ya se me había aparecido en un sueño. Ya casi era la hora de presentar a Dios las ofrendas de la tarde. Y Gabriel me dijo: escucha, Daniel, vengo para ayudarte a entender esto. Dios te quiere mucho, así que tan pronto como empezaste a orar, Dios ya contestó tus oraciones. Y yo he venido a darte tu respuesta. Pon mucha atención para que entiendas lo que quiere decir tu sueño. Y veamos un poquito más adelante en Daniel 10, lo que es el 13 y el 21. En Daniel 10, 13, importante este versículo, desde el 12 hasta el 14, desde el 12 hasta el 13, leámoslo. Daniel, no tengas miedo, Dios escuchó tus oraciones desde el primer día, cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante él. Por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar el reino de Persia, que es Satanás, me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino a mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. Y el 21 dice: en mi lucha contra él solo cuento con la ayuda de Miguel, que es el ángel que protege a Israel. Ahora yo te voy a explicar lo que dice el libro de la verdad. Es decir, que, en el primer punto muchas veces mi pecado o mis malas intenciones impiden que mi oración sea escuchada, pero en muchos puntos mi oración llega al cielo, mi oración es contestada, pero hay algo que me está impidiendo recibir la respuesta, y es por eso que estamos haciendo el ayuno, y es por eso que estamos orando, para que mi oración no pueda ser impedida. Lo primero que tendríamos que hacer el día de mañana es pedir perdón por mis errores, por mis pecados, por mis fallas, y pedirle al Señor que me enseñe a vivir como Él quiere que yo viva, y pedirle en su misericordia que mi oración sea escuchada. Y cuando yo ya ore por eso, llenarme
más de Él y llenarme en el aspecto de orar para que la oración que está siendo impedida por el rey de Persia, por Satanás, que está impidiendo la respuesta, que la respuesta llegue al pueblo, que Dios pelee, que sus ángeles peleen y que Satanás no pueda tener victoria en este aspecto. En general eso sería el resumen. Los versículos serían Salmos 19, 12, Salmos 139, 23 al 24, Salmos 66, 18, Daniel 9, 21 al 23, Daniel 10, 13 al 21. Y recordemos, cosas que pueden impedir tu oración. Número 1, el pecado impide que tu oración sea escuchada. Número 2, las potestades impiden que tu respuesta sea recibida. Hay dos impedimentos, el pecado y las potestades. Las dos vienen de parte de Satanás. Uno impide que tu oración sea elevada del cielo y sea oída por Dios, y otra impide que tu respuesta que el Señor ya te ha mandado sea contestada. Es por eso, hermanos, que nos tenemos que levantar y tenemos que entender, tenemos que estar en un mismo sentir, y todos el día de mañana a orar, primero que nada pidiendo perdón por nuestros errores, y segundo, clamándole al Señor para que el rey de Persia, o sea Satanás, no pueda contener la respuesta que Dios tiene para nosotros.